antes de que la primera semilla germinara en la tierra, antes de que el sol iluminara el rostro de Adán. Hubo un tiempo donde todo era gloria perfecta. No existía la sombra, no existía el dolor. Solo un reino eterno, sostenido por la voz del Creador. Imagina un océano de luz infinita, extendiéndose más allá de lo que los ojos humanos jamás podrían concebir. Cada rayo brillaba con vida propia, cada sonido era armonía. Allí, en ese lugar inaccesible, se alzaba un trono de majestad indescriptible. Y alrededor del trono, incontables seres espirituales, los ángeles. Ellos eran mensajeros de fuego, resplandecientes como estrellas recién nacidas. Algunos custodiaban, otros adoraban, otros ejecutaban la voluntad del Altísimo en la vastedad del cosmos. Sus voces, unidas en coros innumerables, hacían estremecer las columnas del cielo. Santo, 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 resonaba como un río eterno, y todo era orden perfecto. No había rivalidad, no había duda. Cada uno sabía quién era y para qué existía, para servir a aquel que es principio y fin, sin límites ni sombras. La creación entera estaba en equilibrio. Todo en los cielos proclamaba la bondad y la justicia de Dios. Entre esas huestes gloriosas, algunos ángeles sobresalían por su misión y cercanía. Había querubines que resguardaban lo sagrado, serafines que ardían en devoción perpetua, y príncipes celestiales que organizaban ejércitos de luz. El reino era una sinfonía de poder y belleza. Imagina el resplandor de millones de estrellas unidas en un solo canto. Imagina un mar cristalino reflejando la gloria del Eterno. Allí no existía corrupción, no existía el concepto de mal. Era la perfección en su estado más puro. Pero en todo relato de eternidad, siempre hay un punto de tensión, un giro inesperado que cambiará el destino de lo creado. Y en medio de aquel esplendor, había un ser que brillaba con más fuerza que el resto. Se lo conocía como querubín protector, el sello de la perfección. Su hermosura era indescriptible. Su sabiduría lo colocaba por encima de los demás. Su cuerpo estaba adornado con piedras preciosas, como si cada parte de él reflejara la luz del trono. Era el reflejo vivo de lo majestuoso que puede ser un ser creado. Los demás ángeles lo miraban con admiración. Su voz era melodía. Sus alas, un estallido de poder. Era, sin duda, uno de los más cercanos al fuego divino. Podía caminar entre lo que otros no se atrevían a rozar, y su presencia era símbolo de protección y grandeza. Este ser no era Dios, pero era el más perfecto de los creados, y en la narrativa celestial, eso lo hacía especial, casi intocable. Así comenzó la historia que cambiaría el universo, porque en los cielos todo era armonía, pero en lo profundo de un corazón creado, una chispa estaba a punto de encenderse. Y cuando la chispa se enciende en medio de tanta luz, puede convertirse en un incendio capaz de consumirlo todo. La eternidad contemplaba con asombro el esplendor del reino. Los ángeles seguían cantando, el trono seguía brillando, y nada parecía alterar aquella paz. Pero bajo ese coro perfecto, bajo esa superficie inquebrantable, un pensamiento apenas perceptible comenzaba a germinar. Un pensamiento que nadie había concebido antes. Una pregunta, susurrada en silencio, oculta tras la grandeza de aquel querubín protector. ¿Y si yo pudiera ser más? Ese pequeño destello, invisible para los coros que aún cantaban, sería la semilla de la primera rebelión. Y aunque el reino entero brillaba en gloria, la eternidad estaba a punto de presenciar la ruptura más grande jamás contada. La historia de la caída de los ángeles no empieza con oscuridad, sino con luz, con un esplendor tan grande que la idea de corromperlo parecía imposible. Sin embargo, lo imposible estaba a punto de suceder, y así, mientras los cielos ardían en alabanzas, el drama que marcaría el destino de la humanidad ya había comenzado a escribir su primer capítulo. En medio de la multitud celestial, donde millares de ángeles alzaban su voz como un océano de fuego y luz, había uno que resplandecía más que el resto. Su nombre era Lucero, hijo de la mañana. Y de todos los seres creados,
Él era el más cercano a la perfección. La Escritura lo describe como el sello de la hermosura, lleno de sabiduría y adornado con piedras preciosas. Imagina un ser cuya sola presencia iluminaba el espacio a su alrededor. Un ángel cuyo andar reflejaba la gloria misma del Creador. Cada movimiento suyo era como una danza de fuego. Cada palabra, como un eco melodioso que despertaba reverencia entre quienes lo escuchaban. Lucero no era un simple ángel. Era un querubín protector. Se le confiaron lugares sagrados, espacios donde pocos podían entrar. Caminaba entre carbones encendidos, cerca de la santidad inalcanzable. Su cercanía al trono lo convertía en guardián y en símbolo del esplendor celestial. Si hubieras estado allí, lo habrías visto sobrevolar los ríos de cristal que fluyen delante del trono. Sus alas, extendidas con majestad, parecían abarcar el horizonte entero. Su voz, al unirse al coro, sobresalía como un rayo dorado en medio de una sinfonía infinita. Y donde Lucero se movía, otros ángeles lo seguían con respeto. Era, en cierto sentido, un líder natural. Su belleza no era solo física, su inteligencia lo hacía estratega, su sabiduría lo volvía consejero. Muchos acudían a él para aprender, otros simplemente para contemplar, y en medio de ese esplendor, Lucero parecía destinado a ser eternamente un ejemplo de fidelidad y servicio. Pero es allí donde el misterio comienza. Porque cuanto mayor es la grandeza, mayor también puede ser la tentación. Lucero lo tenía todo. Estaba por encima de millares en esplendor. Su gloria no era propia, era reflejo de la gloria de Dios. Pero, ¿qué ocurre cuando un ser perfecto contempla su propia perfección? ¿Qué sucede cuando un reflejo comienza a admirarse a sí mismo más que a la luz que lo origina? La eternidad estaba a punto de descubrirlo. Lucero, el más brillante, no era ajeno al poder que irradiaba. Él sabía que era diferente. Sentía el respeto en las miradas de otros ángeles. Percibía el eco de su nombre susurrado entre coros y ejércitos celestiales. Y cada vez que alzaba sus alas, era consciente de que ninguna criatura brillaba tanto como él. Aún servía al Altísimo. Aún su voz se unía en adoración. Pero, en lo profundo, un pensamiento nuevo comenzaba a brotar. ¿Y si no estuviera destinado solo a reflejar? ¿Y si yo mismo pudiera ser fuente de luz? Ese pensamiento, al principio, era apenas un destello, como una chispa diminuta en un bosque inmenso. No lo compartía con nadie, no lo decía en voz alta, solo lo acariciaba en su interior. Pero cada vez que contemplaba su hermosura, la chispa crecía. Cada vez que percibía la admiración de otros, el fuego se avivaba. Y aunque el coro entero seguía entonando alabanzas al santo, en el corazón del querubín protector algo empezaba a desviarse. Los demás no lo notaban. ¿Cómo sospechar de aquel que parecía la joya más brillante de la creación? Nadie imaginaba que dentro de esa perfección, la semilla de una rebelión silenciosa ya había comenzado a germinar. Y es que la caída no empezó con un grito, ni con una espada. Comenzó con una pregunta que cambió para siempre la eternidad. ¿Por qué adorar si podría ser adorado? El querubín que había sido creado para proteger se convirtió en el primero en desear más de lo que se le había dado. Y esa ambición, aún oculta en lo más profundo, marcaría el inicio de la guerra más antigua y más peligrosa del universo. El cielo aún brillaba con esplendor. Los ángeles aún cantaban sin cesar. El trono aún era inmutable. Pero dentro de Lucero, el más brillante de todos, la historia ya había cambiado. El cielo aún ardía con cantos gloriosos. Los coros angelicales se unían en una sola melodía, y la luz del trono se extendía sin límite. Era perfección, era orden, era armonía absoluta. Pero mientras millones de voces proclamaban al santo, una sola voz guardaba silencio en lo profundo de su corazón. Lucero, el más brillante, el sello de la perfección. Él cantaba, sí, sus alas aún se elevaban junto al coro. Pero dentro de sí, algo había cambiado. Había descubierto un secreto, el reflejo de su propia grandeza. Y cuanto más lo contemplaba,
más difícil era apartar la mirada de sí mismo. La Escritura dice que su corazón se enalteció a causa de su hermosura, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Lo que antes era un don, ahora se transformaba en una trampa. Cada rasgo, cada destello, cada mirada de admiración de los demás ángeles se convertía en alimento para un deseo nuevo, nunca antes concebido. Ese deseo no era de servir, sino de ascender. No de reflejar, sino de brillar por sí mismo. Imagina un espejo perfecto que siempre ha mostrado la luz de otro. Pero un día, ese espejo comienza a preguntarse, ¿y si yo mismo pudiera ser la fuente de esa luz? Así era el corazón de Lucero. Al principio, su ambición era apenas un susurro, un pensamiento fugaz, como un rayo que cruza el firmamento. ¿Por qué rendir mi voluntad? ¿Por qué no gobernar yo mismo? Preguntas que jamás habían existido en los cielos. Preguntas que hasta entonces eran impensables. Y sin embargo, esas preguntas encontraron terreno fértil en el orgullo. Lucero comenzó a imaginar un trono distinto, uno donde él se sentara por encima de las estrellas de Dios. Un trono donde su voz no se uniera al coro, sino que fuera el coro quien lo adorara a él. Se veía a sí mismo en lo alto, revestido de gloria propia, recibiendo alabanza, ejerciendo dominio. El orgullo es así. Empieza como un pensamiento inocente, como un sueño imposible, pero poco a poco se convierte en ambición, y la ambición en rebelión. Lucero empezó a mirar distinto el reino. Lo que antes era orden, ahora le parecía limitación. Lo que antes era adoración, ahora le parecía servidumbre. Lo que antes era obediencia, ahora lo percibía como una cadena. Allí, en lo profundo de su ser, nació la primera mentira, la idea de que podía ser semejante al Altísimo. Isaías lo describe con palabras que estremecen. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. No lo proclamó aún, no lo gritó ante el cielo, pero lo pensó. Y en ese pensamiento, la sombra más oscura nació en el lugar más brillante del universo. Era la semilla del orgullo, y como toda semilla, estaba destinada a crecer. A partir de entonces, Lucero ya no era el mismo. Aunque seguía cantando, ya no lo hacía con todo el corazón. Aunque seguía brillando, su luz se teñía de ambición. Aunque seguía sirviendo, su servicio ya no era adoración sincera, sino un disfraz que ocultaba sus verdaderas intenciones. El orgullo lo consumía en silencio, y lo que más lo atormentaba era la certeza de que nadie más lo veía. Los ángeles seguían admirándolo, seguían viéndolo como el más glorioso. Pero dentro de él, su mirada estaba fija en un único objetivo: el trono. Ese era el comienzo de todo. No fue un rayo, no fue una batalla, no fue una explosión de violencia. Fue un pensamiento, una sombra que germinó en el corazón de un querubín, una semilla que crecería hasta dividir el cielo mismo. Y aunque los coros no lo sabían, aunque los cielos seguían vibrando en adoración, la eternidad ya había cambiado para siempre. Porque lo que comenzó como orgullo en un solo corazón, pronto se convertiría en rebelión abierta. Y lo que había nacido como una chispa en el silencio, se transformaría en un fuego que arrasaría los cielos. El orgullo había germinado. La semilla en el corazón de Lucero ya no era un simple pensamiento pasajero. Ahora era un deseo que lo consumía. Un fuego que lo mantenía despierto en el silencio de la eternidad. Y lo que comenzó en soledad, pronto necesitó aliados. Porque ninguna rebelión nace en aislamiento. El orgullo, para crecer, busca compañía. Lucero empezó a observar. Entre millones de ángeles, buscaba a aquellos que también se sentían distintos, aquellos cuyo brillo palidecía frente al suyo, aquellos que podían ser seducidos por una promesa más grande que el servicio. Al principio, lo hizo con cuidado. No podía dejar ver su intención. Hablaba en susurros, en conversaciones discretas, preguntas aparentemente inocentes. ¿Alguna vez has pensado por qué debemos servir eternamente? ¿No te parece que podríamos hacer más si tuviéramos libertad? ¿Acaso no sería justo que los más gloriosos tuviéramos un lugar más alto?
palabras sutiles, disfrazadas de curiosidad. Pero cada frase dejaba una huella en los que lo escuchaban. Algunos lo miraban con recelo y se alejaban. Otros, sin embargo, se quedaban pensando. Porque la semilla del orgullo es contagiosa. No necesita argumentos extensos. Basta con una duda. Una sola chispa para encender un fuego oculto. Lucero sabía elegir. Iba acercándose a los más jóvenes, a los más impresionables, a los que ya sentían celos en silencio. Les hablaba de un nuevo orden, de un futuro donde ellos no serían simples servidores, sino príncipes de poder bajo su mando. Imagina un cielo donde ya no estemos limitados, donde podamos decidir nuestro destino, donde no solo adoremos, sino que seamos adorados. Las palabras de Lucero eran miel venenosa, hermosas al oído, pero letales para el corazón. Y así, lentamente, fue reuniendo un grupo, un círculo de ángeles que comenzaban a verlo como algo más que un igual. No era aún una proclamación abierta, pero ya existía un movimiento en la sombra. Los cielos seguían resplandeciendo, el trono seguía brillando, los coros seguían cantando. Pero debajo de la música sagrada, otra melodía comenzaba a escucharse, la canción de la ambición. Lucero les hablaba de promesas, les pintaba un futuro en el que la gloria sería compartida entre ellos. Si yo tomo el trono, ustedes reinarán conmigo, les decía. Seremos libres de decidir, libres de crear un reino nuevo. Muchos titubeaban, porque en lo profundo sabían que había peligro en esas palabras. Sabían que servir al Altísimo era un honor, no una carga. Pero la tentación era fuerte. Y cuando un ser perfecto contempla la posibilidad de ser más, incluso la fidelidad puede tambalearse. Así nació la conspiración. No en un instante, sino en un proceso silencioso. Una reunión aquí, una conversación allá. Risas cómplices, miradas furtivas, planes no dichos pero entendidos. Lucero se convertía en líder, en visionario, en el portavoz de un futuro alternativo. Era el inicio de una fractura invisible. El cielo aún no lo veía, pero la división ya existía. Una tercera parte de los ángeles comenzaba a inclinarse hacia él. No todos lo seguían, pero bastaban miles para formar un ejército. El querubín protector ya no era solo un ángel enaltecido, ahora era un conspirador. Y lo que al principio fue un pensamiento solitario, se había convertido en un plan: desafiar al Altísimo, tomar lo que nunca le había sido dado. Así se escribe la antesala de la rebelión. No con espadas, sino con susurros, no con rayos, sino con preguntas, no con batallas, sino con promesas. Y mientras la eternidad parecía intacta, el cielo estaba a punto de quebrarse. Porque el orgullo, cuando encuentra aliados, deja de ser un secreto y se convierte en un ejército. Y el ejército de Lucero pronto reclamaría lo imposible: el trono de Dios. El cielo, que hasta entonces había sido un coro unánime de luz, comenzó a fragmentarse. Lo que nunca había sucedido en la eternidad estaba ocurriendo. Los ángeles ya no miraban todos en la misma dirección. Algunos mantenían sus ojos fijos en el trono del Altísimo, pero otros empezaban a mirar a Lucero. Era una división silenciosa, pero real. Las conversaciones entre coros ya no eran las mismas. Entre alabanzas aparecían miradas de duda. Entre vuelos majestuosos surgían murmullos en voz baja. El eco de la conspiración se propagaba como grietas en un cristal perfecto. Lucero se presentaba como visionario. Decía palabras que deslumbraban a quienes lo escuchaban. ¿Por qué conformarnos con ser servidores eternos cuando podríamos ser señores? Dios tiene su trono. Pero, ¿acaso no podríamos nosotros tener el nuestro? Si yo tomo el lugar que merezco, ustedes estarán conmigo en gloria. Sus palabras eran fuego disfrazado de luz. Y mientras hablaba, corazones antes firmes comenzaban a tambalearse. Algunos ángeles, confundidos, buscaron refugio en la verdad. Miguel, uno de los príncipes celestiales, era firme y claro. El Altísimo es santo, no hay otro como Él. Nuestra gloria no es nuestra, es reflejo de su luz. Cuidado con el engaño.
Miguel representaba la fidelidad, Lucero, la ambición, y entre ambos, millones de ángeles debían decidir. La fractura se hizo más evidente. En los cielos, antes llenos de perfecta armonía, comenzaron a formarse dos bandos, los que permanecían fieles al Creador y los que se inclinaban ante las promesas de Lucero. Un tercio. Esa fue la magnitud de la división. Una tercera parte de los ejércitos celestiales eligieron el camino de la rebelión. Imagínalo. Millones de seres de luz destinados a la adoración, seducidos por la ambición de uno solo. Un ejército que antes cantaba juntos, ahora dividido, enfrentado, irreconciliable. Las miradas ya no eran de fraternidad, sino de tensión. Los vuelos ya no eran en formación, sino en bandos. El cielo estaba al borde de la guerra. Los fieles observaban con dolor. ¿Cómo era posible que aquellos que habían visto la gloria del Altísimo pudieran dudar de él? ¿Cómo podían olvidar que la vida misma era un regalo de su Creador? Pero los rebeldes estaban cegados. Su ambición era más fuerte que su gratitud, y lo que Lucero había sembrado en sus corazones ya había echado raíces. El reino perfecto estaba a punto de experimentar lo impensable: conflicto. No había precedentes. Nunca se había alzado una voz contra el Altísimo. Nunca se había cuestionado su autoridad. Nunca se había formado un ejército en oposición a su trono. Pero ahora, el momento era inevitable. El silencio de la conspiración ya no podía sostenerse. El choque entre la lealtad y la rebelión se acercaba como una tormenta. Los cielos contenían la respiración. Los coros parecían temblar. La tensión era insoportable. Lucero, el más brillante, se levantó con un rugido de soberbia. Y en ese instante, el reino entero supo que el tiempo de la paz había terminado. La fractura ya era total. Los cielos estaban divididos, y una batalla cósmica estaba a punto de comenzar. El momento llegó. El silencio de la conspiración estalló en un grito de rebelión. El cielo, que antes vibraba en perfecta armonía, se sacudió con el rugido de dos ejércitos formados frente a frente. De un lado, Lucero, el querubín protector convertido en adversario. Su brillo, ahora corrompido, ardía como fuego oscuro. A su alrededor, la tercera parte de los ángeles que lo habían seguido. Un ejército de luz transformada en soberbia, decidido a reclamar el trono que nunca les perteneció. Del otro lado, Miguel, el príncipe guerrero, sus alas extendidas como un estandarte de fidelidad, su espada resplandeciente como un relámpago forjado en justicia. Tras él, incontables ángeles que se mantuvieron firmes, convencidos de que solo el Altísimo merece adoración. El cielo entero se tensó como un arco listo para disparar. Y entonces comenzó la batalla. Relámpagos desgarraron los cielos, truenos resonaron como tambores de guerra. Alas se extendieron como torbellinos, lanzando ráfagas de poder inimaginable. El sonido del choque no era solo físico, era espiritual, cósmico, eterno. Lucero se alzó en medio de sus seguidores, transformado ya en dragón, símbolo de su ambición desmedida. Su rugido estremeció el firmamento. Con furia, lanzó su primer ataque, un torrente de fuego y sombra que intentó consumir a Miguel y a los suyos. Pero Miguel se levantó con fuerza implacable. Su espada brilló como 1000 soles, partiendo las tinieblas. Cada golpe era justicia. Cada embestida era fidelidad. El eco de sus pasos hacía temblar los cimientos del cielo. La batalla no era solo un enfrentamiento de poder, sino de voluntad. El orgullo contra la obediencia, la ambición contra la verdad, la rebelión contra la santidad. Los cielos se llenaron de fuego cruzado. Ángeles caídos luchaban con furia, pero los fieles respondían con determinación. Alas chocaban contra alas, rayos contra relámpagos. El firmamento se convirtió en un campo de guerra ardiente. Lucero se lanzó directo contra Miguel. Era el momento decisivo. El querubín caído desplegó todo su poder, con la soberbia de quien cree tener la victoria en sus manos. «¡Yo subiré! ¡Yo seré semejante al Altísimo!», bramó con voz ensordecedora. Miguel, firme, respondió con una sola frase que atravesó la eternidad.
Nadie es como Dios. Ese grito, que lleva en sí el significado de su nombre, fue como un trueno que sacudió la batalla. Con la fuerza del Altísimo, Miguel blandió su espada y golpeó al dragón con un impacto que hizo temblar los cielos. Lucero retrocedió, herido en su orgullo y en su poder. Su ejército tambaleó. El rugido de los fieles se alzó como un río de fuego, avanzando sin detenerse. Apocalipsis lo describe con claridad. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La batalla alcanzó su clímax. El cielo mismo pareció dividirse. Pero el resultado estaba escrito desde el principio. El orgullo no prevalecería sobre la santidad. Lucero, derrotado, comenzó a caer. Sus seguidores cayeron con él, arrastrados por su rebelión. Las puertas del cielo se cerraron tras ellos, y el lugar que habían ocupado quedó vacío, como un recordatorio eterno de lo que el orgullo puede destruir. Los cielos se estremecieron en silencio. La guerra había terminado. El Altísimo permanecía en su trono, inmutable, eterno. Los fieles levantaron su voz en victoria, pero lo que acababa de suceder marcaría para siempre la historia del universo, porque el dragón no desapareció. Fue arrojado, pero no destruido. Ahora la tierra sería su campo de batalla. La primera guerra había terminado. La segunda apenas iba a comenzar. El eco de la batalla aún vibraba en los cielos cuando llegó el veredicto final. No había lugar para la soberbia en la presencia del Altísimo. No había trono para el orgullo, ni gloria para la ambición. Y así, el querubín protector, el más brillante de los creados, fue derribado de su altura. El cielo se estremeció. Los ángeles fieles observaron con solemnidad cómo Lucero y su ejército rebelde eran expulsados. Ya no había música en sus alas, ya no había resplandor en sus rostros. Lo que alguna vez fue luz, ahora era sombra. Lo que alguna vez fue armonía, ahora era ruina. Imagina un abismo que se abre en medio del firmamento, un precipicio cósmico, un vacío insondable. Hacia allí fueron lanzados, arrastrados por el peso de su rebelión. Caían envueltos en llamas, en gritos de furia y desesperación. Su resplandor se apagaba, su belleza se corrompía, sus alas se tornaban oscuridad. El rugido del dragón resonaba mientras descendía, impotente. No podía detener la caída, no podía recuperar lo perdido. El que había dicho, subiré, ahora descendía sin control hacia lo más bajo. Era el contraste eterno, de la gloria suprema a la vergüenza más profunda. Sus seguidores caían con él. Una tercera parte de los ejércitos celestiales, ahora transformados en demonios, arrastrados por la misma condena. No hubo marcha atrás, no hubo perdón. No hubo redención para quienes habían visto la gloria con sus propios ojos y aún así eligieron rebelarse. Las Escrituras lo describen con solemnidad. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lo que parecía imposible había sucedido. El ser más hermoso se había convertido en el más corrupto. La caída no fue solo física, fue espiritual. Fue la pérdida de todo propósito. Los ángeles caídos dejaron de ser mensajeros y guardianes. Ahora eran espíritus de engaño, príncipes de la oscuridad, instrumentos de la mentira. Lo que antes había nacido para servir, ahora existía para destruir. El abismo se convirtió en su morada. Encadenados a la sombra, vagaban entre tinieblas, lejos del fuego santo que antes iluminaba su ser. Allí, en ese vacío, nacieron los demonios. Allí, en ese descenso, el dragón se consolidó como adversario, Satanás. Pero su furia no se apagó, al contrario se intensificó, porque aunque había sido derrotado en los cielos, aún quedaba un campo de batalla, la tierra. Allí buscaría venganza. Allí arrastraría consigo la misma rebelión que lo había condenado. La expulsión no fue el final, sino el comienzo de una guerra más extensa.
Una guerra que ya no se libraría entre ángeles, sino entre el bien y el mal en la historia de la humanidad. Los cielos quedaron en silencio. Los fieles, aunque victoriosos, contemplaban con gravedad lo que había ocurrido. Era la primera vez que la eternidad había sido testigo de la desobediencia. Era la primera vez que el orgullo había corrompido lo perfecto. El recuerdo de esa caída quedó grabado para siempre. No como simple castigo, sino como advertencia. La belleza puede corromperse. La sabiduría puede torcerse. La gloria puede convertirse en vergüenza. Lucero, ahora Satanás y sus huestes ya no podían volver. El abismo era su destino. La tierra sería su próximo escenario. Y la humanidad, que aún no había sido creada, pronto se encontraría con las consecuencias de aquella rebelión. El abismo se cerró tras ellos. El cielo volvió a brillar, pero en lo profundo de la creación, una sombra se movía, esperando su momento para atacar. La guerra no había terminado, apenas estaba cambiando de escenario. El cielo estaba en calma, pero la guerra no había terminado. Satanás y sus ángeles caídos habían sido arrojados fuera, y ahora la tierra se convertiría en el tablero donde se libraría la batalla más decisiva de la historia. La creación avanzaba con la precisión de un artista divino. Los mares se agitaban, las montañas se alzaban, los ríos corrían como venas de un mundo recién nacido. El sol brillaba como testigo de la gloria del Creador, y la luna comenzaba su danza en las noches nuevas. Todo era perfecto, armonioso, bello. Pero entre esas maravillas, el enemigo aguardaba. Los ángeles caídos, convertidos en sombras errantes, vagaban por la tierra, observando con envidia la obra de Dios. Lo que ellos habían perdido para siempre ahora era concedido a una creación distinta. Un mundo que reflejaba la bondad y la gloria del Altísimo. El dragón, herido en su orgullo, miraba con furia este escenario. Había perdido el cielo, pero no perdería la oportunidad de corromper lo que nacía en la tierra. Si no podía destronar al Altísimo en su trono, intentaría herirlo atacando lo más amado por él, la humanidad. El relato de Génesis se acerca. Antes del soplo divino sobre el polvo, antes de que el primer corazón humano latiera, las sombras ya rondaban. El Edén aún estaba vacío, pero la serpiente ya acechaba. Imagina ese contraste, un jardín diseñado como morada de paz, donde los ríos se dividían en 4 brazos que alimentaban la tierra. Árboles cargados de frutos deliciosos, flores que nunca se marchitaban, y en medio, el árbol de la vida, símbolo de la comunión eterna con el Creador. Ese era el escenario que Dios preparaba para el hombre y la mujer. Pero más allá de la belleza, había una tensión invisible. Una historia que ya se estaba escribiendo mucho antes de que Adán y Eva llegaran al jardín. Porque el mal no nació en la tierra, sino en el cielo. Y la serpiente no apareció por casualidad. Fue el eco de la primera rebelión. Los demonios, arrastrados con Satanás, vagaban por el mundo buscando un propósito en su perdición. Eran príncipes sin reino, ejércitos sin victoria, sombras que necesitaban un nuevo campo de acción. Y lo encontraron en el hombre. El Altísimo tenía un plan: crear a un ser a su imagen y semejanza. No ángeles, no espíritus, sino carne y sangre. Seres que, aunque pequeños frente al cosmos, serían coronados con gloria y honra. Hombres y mujeres capaces de decidir, de amar, de obedecer o rebelarse. Y allí estaba la clave: el libre albedrío. Lo que había desencadenado la rebelión en los cielos ahora se convertiría en la prueba en la tierra. El amor verdadero solo puede existir donde hay elección. Y Dios quería una humanidad que lo amara libremente, no por obligación. Satanás lo sabía, y en ese detalle encontró su oportunidad. Se había logrado torcer su propio corazón con orgullo. Se había arrastrado consigo a una tercera parte de los ángeles. ¿Cómo no podría tentar a estas nuevas criaturas hechas de polvo? El Edén aún no conocía el dolor, pero la sombra del dragón ya se extendía sobre sus ríos cristalinos. La batalla se había trasladado. Lo que comenzó en los cielos ahora se gestaba en la tierra,
El preludio estaba listo, el escenario preparado. El héroe aún no había nacido, pero el villano ya acechaba. En breve, la humanidad entraría en la historia, y con ella, el eco de la caída se entrelazaría con cada generación. La Tierra no era solo un lugar hermoso, era el campo de batalla donde el destino del universo se jugaría. El polvo de la Tierra cobró forma bajo las manos del Creador, y en un instante, lo que era barro se transformó en carne, lo que era silencio se convirtió en aliento. Adán abrió sus ojos y respiró por primera vez el aire puro del Edén. Dios lo colocó en un jardín incomparable. No era solo un lugar hermoso, era un paraíso diseñado como morada de comunión. Los árboles daban fruto sin esfuerzo, los ríos fluían como música, y la creación entera respondía en armonía. Pero lo más grande aún estaba por llegar. Dios le dio compañía, la mujer, creada de su costado, hueso de sus huesos, carne de su carne. No estaban solos, eran imagen y semejanza del Altísimo. En medio del jardín, dos árboles se levantaban como símbolos de destino. El árbol de la vida, fuente de eternidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, frontera de obediencia. El mandamiento era claro, podían disfrutar de todo, menos de ese fruto prohibido. Esa simple instrucción contenía una verdad profunda. El amor necesita libertad, y la libertad necesita límites. Mientras Adán y Eva caminaban en comunión con Dios, las sombras se movían en silencio. Porque lo que para ellos era un inicio, para Satanás era la oportunidad que había estado esperando. Si no podía derrotar al Altísimo directamente, lo intentaría hiriendo lo más amado por él. Y entonces apareció la serpiente, astuta, sutil, más sagaz que cualquier criatura del campo. No era un animal común, era el disfraz de aquel que había caído del cielo. Satanás encontró en ella el instrumento perfecto para acercarse sin ser reconocido. Eva contempló el árbol prohibido. Era atractivo a los ojos, deseable para alcanzar sabiduría. La serpiente se deslizó entre las ramas y habló con voz seductora. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La duda se sembró en su mente. El veneno del engaño estaba en marcha. Eva respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, o comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y entonces, la mentira más antigua fue pronunciada. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Era el mismo eco de la primera rebelión. La misma ambición que había corrompido a Lucero, ahora se ofrecía a la humanidad. Seréis como Dios. El corazón de Eva titubeó. El fruto brillaba bajo la luz del sol, parecía perfecto, inofensivo, incluso deseable. La voz de la serpiente era persuasiva, convincente, como si ofreciera un secreto oculto. Y entonces lo tomó, lo probó, y luego lo entregó a Adán, que también comió. El universo entero se estremeció, que también comió. El universo entero se estremeció. Lo que había comenzado como un pensamiento en los cielos ahora se consumaba en la tierra. La rebelión se repetía, esta vez en labios humanos. Los ojos de ambos se abrieron, pero no como esperaban. La vergüenza cubrió su desnudez. La inocencia se quebró. El Edén, que había sido un lugar de confianza, se llenó de miedo. El hombre y la mujer, creados para caminar en libertad, ahora se escondían entre los árboles de su propio hogar. El rugido de Satanás resonó en silencio. Había logrado corromper lo que Dios había hecho perfecto. Lo que comenzó en su orgullo ahora se expandía en la humanidad. La caída ya no era solo de los ángeles, era también de los hombres. El Edén se convirtió en el campo donde el dragón probó su veneno. Y el hombre, la joya de la creación, cayó en la trampa. El conflicto se había trasladado por completo a la historia humana, pero aún en medio de la derrota, la promesa de redención estaba en camino, porque aunque la serpiente había herido, el Altísimo ya había declarado que un día
La cabeza del dragón sería aplastada. La caída no se quedó en el Edén. Como un río oscuro, el eco de la primera rebelión comenzó a extenderse por la historia de los hombres. Lo que había empezado con una serpiente en un jardín, pronto se manifestó en ciudades, reinos y culturas enteras. Los demonios, expulsados del cielo, no desaparecieron. Se ocultaron tras el telón de la historia, influyendo en la mente de los hombres, inspirando orgullos, idolatrías y ambiciones de poder. Lo que antes habían deseado en los cielos, ahora buscaban reproducirlo en la tierra. Ser adorados como dioses. Mira las antiguas civilizaciones, en Mesopotamia, en Egipto, en Babilonia, en Grecia y Roma. Detrás de los templos colosales, de las estatuas de oro, de los sacrificios humanos, se escondía la misma voz que había hablado en el Edén. Seréis como dioses, susurraban, y los hombres erigían ídolos con sus propias manos, creyendo que la piedra y el bronce podían otorgar poder y salvación. En los campos de batalla, mientras ejércitos se enfrentaban, la sombra de los caídos se deslizaba, inspiraban guerras, avivaban la soberbia de los reyes, se alimentaban de la sangre derramada, porque cada imperio que se levantaba con orgullo repetía la misma historia del querubín que quiso subir. Babilonia, con su torre que buscaba tocar el cielo. Roma, con su César que exigía adoración. Tras cada ambición desmedida, estaba el eco de la primera rebelión. No era casualidad. Los ángeles caídos buscaban siempre lo mismo: desviar la adoración del Altísimo y dirigirla hacia sí mismos. No se conformaban con el Edén, ni con un solo árbol prohibido. Querían el corazón de la humanidad entera. Los profetas lo advirtieron. Moisés habló de dioses falsos que no eran más que demonios. Isaías denunció a los reinos orgullosos que caerían como cayó Lucero. Daniel vio imperios bestiales que no eran simples gobiernos humanos, sino potestades espirituales, obrando tras ellos. Y aunque los siglos avanzaban, el patrón se repetía. Imperios que nacían en gloria y morían en corrupción. Reyes que se proclamaban divinos y terminaban en polvo. Culturas que adoraban lo creado y olvidaban al Creador. Siempre la misma sombra, siempre el mismo eco. El apóstol Pablo lo resumió con claridad. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mal no era solo humano, había fuerzas invisibles moviendo los hilos. Y lo más inquietante es que esas fuerzas no desaparecieron con las pirámides de Egipto ni con los templos de Babilonia. Porque la historia continúa, y aún hoy las mismas voces siguen susurrando, desde los cielos hasta el Edén, desde Babilonia hasta Roma, desde los ídolos antiguos hasta las tentaciones modernas. El eco de la rebelión ha atravesado los siglos, recordándonos que no es un mito, no es una fábula, es real. Y aún hoy, esa sombra sigue susurrando. Pero aquí está la verdad que cambia la historia. La victoria ya fue declarada. El mismo Dios que vio caer a Lucero no dejó al hombre abandonado en su derrota. Desde el momento en que la serpiente engañó en el Edén, una promesa fue pronunciada. La simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. Esa fue la primera profecía de victoria. Y aunque el dragón rugió a través de generaciones, nunca pudo borrar esa promesa. Pasaron los siglos. Los profetas hablaron. El mundo aguardaba. Y entonces, en un humilde pesebre, nació el héroe que los cielos habían anunciado. No vino con ejércitos de ángeles, no descendió con truenos ni rayos de guerra. Vino en fragilidad, en carne y hueso, Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Allí estaba la respuesta al orgullo del dragón, la humildad del Mesías. Donde Lucero dijo, subiré, Jesús dijo, descenderé. Donde Satanás buscó ser servido, Cristo vino a servir. Y esa diferencia fue el golpe más certero contra las tinieblas. En cada tentación, Jesús venció lo que Adán había perdido. En el desierto, cuando la serpiente volvió a susurrar, Él respondió con la palabra. No cayó en la trampa del «serás como Dios». Él ya era Dios,
pero eligió la obediencia. Y entonces llegó el clímax de la historia: la cruz. Allí, el dragón creyó haber ganado. El Hijo de Dios colgado, herido, sangrando, parecía la derrota final. Pero lo que parecía debilidad era en realidad la mayor victoria. Porque en esa cruz, el pecado fue vencido, la deuda fue cancelada y las cadenas del enemigo fueron quebradas. El apóstol Pablo lo proclamó con poder. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que los cielos habían comenzado, la tierra lo confirmó. Satanás fue derrotado. La resurrección fue el sello. El sepulcro vacío fue el rugido del verdadero vencedor. El dragón había herido el talón, pero la cabeza de la serpiente fue aplastada. Y desde entonces, el final ya está escrito. El mal existe, pero no tendrá la última palabra. Hoy, la guerra continúa. Aún hay tentaciones, aún hay batallas, aún sentimos la sombra. Pero cada creyente, cada hombre y mujer que decide seguir a Cristo, se convierte en protagonista de esta historia. Ya no somos simples espectadores. Somos parte del ejército que resiste, que proclama, que vence no con espadas, sino con fe. Y llegará el día, anunciado en Apocalipsis, en que el dragón será encadenado para siempre. El lago de fuego será su destino. Y los cielos y la tierra nueva brillarán sin sombra, sin lágrima, sin noche. La historia que comenzó con una rebelión terminará con una victoria eterna. Esa es la esperanza. Esa es la promesa. Y esa es la verdad que debe encender tu corazón ahora mismo. Porque al final, todo se reduce a una pregunta que no puedes ignorar. ¿De qué lado estás? El mal existe, pero su fin ya está escrito. La victoria ya fue ganada en Cristo, y el cielo aguarda a quienes decidan permanecer firmes hasta el final. La caída de los ángeles nos recuerda la realidad del mal, pero la cruz nos asegura la eternidad de la esperanza. El dragón ruge, pero su tiempo se acaba. Cristo reina, y su reino no tendrá fin.